Hay películas que no solo cuentan historias, sino que tocan las fibras más profundas de nuestra alma. El viaje de Chihiro es una de ellas, es una obra maestra de estudios Ghibli. Hayao Miyazaki nos sumerge en un mundo donde lo mágico y lo espiritual se entrelazan con lo humano, pero tras los colores vibrantes y las criaturas fantásticas hay un mensaje poderoso. Esta no es solo la historia de Chihiro, sino un reflejo de todos nosotros. Una niña aparentemente común se enfrenta a un mundo que la obliga a madurar de formas que jamás imaginó, desde perder su nombre hasta lidiar con el miedo, la soledad y la incertidumbre. Su travesía no es solo física, sino profundamente psicológica. Cada personaje, cada prueba, cada decisión que toma se convierte en un reflejo de los desafíos que todos enfrentamos al crecer y descubrir quiénes somos realmente. En este nuevo episodio de Filmina Psicológica exploraremos la construcción de la identidad, la regulación de las emociones y la importancia del cambio personal. Acompáñame a desentrañar las capas psicológicas de la historia, donde cada paso nos enseña que incluso en los momentos más oscuros, el crecimiento y la transformación siempre son posibles. Este es el viaje de Chihiro. La historia comienza con Chihiro Ogino, una niña de 10 años viajando en coche junto a sus padres, con un puchero que podría rivalizar con cualquier nube de lluvia. Chihiro estaba lejos de estar contenta con la mudanza, las cajas amontonadas en el coche y su antigua escuela desvaneciéndose solo intensificaban su descontento. Aferrada a un ramo de flores marchitas, pues fue el primero que recibió. Sus padres, siempre optimistas, intentan animarla sin éxito. Durante el trayecto, su padre decide tomar un desvío, pero solo consigue internarse en un bosque, encontrándose frente a un estrecho y extraño túnel. Sus padres deciden bajar del automóvil para explorarlo, aunque Chihiro se muestre reticente a ello. En el otro lado del túnel, la familia descubre un pueblo aparentemente abandonado que su padre razona es uno de los tantos parques de atracciones que se inauguraron y quebraron rápidamente durante la crisis económica en Japón. Intrigados, deciden explorar el lugar. Guiados por el olfato del padre, llegan a un restaurante aparentemente abandonado pero repleto de comida. Sus padres, vencidos por el hambre, comienzan a comer con avidez, ignorando las protestas de Chihiro, quien incómoda se niega a participar. Su padre, confiado, le asegura que tiene tarjetas de crédito y efectivo para pagar en cuando alguien aparezca. Mientras tanto, Chihiro decide explorar los alrededores. Sin embargo, algo extraño comienza a suceder. El ambiente cambia y la noche cae rápidamente. Durante su recorrido se encuentra con un joven que le advierte que debe marcharse antes de que la noche llegue por completo. Alarmada, Chihiro regresa al restaurante solo para descubrir con horror que sus padres han sido transformados en cerdos. Aterrada, intentó escapar, pero pronto descubrió que estaba atrapada en un mundo espiritual habitado por seres extraños y criaturas fantásticas. Desesperada, llegó hasta un lago que se extendía inundando de agua el camino de regreso. Chihiro golpeó su cabeza convencida de que debía despertar de algo que creía un sueño, pero el pánico la invadió al notar que su cuerpo comenzaba a volverse transparente. Aterrada, huyó del muelle sin rumbo fijo. En ese instante apareció el mismo joven, Haku, un enigmático personaje que parece conocerla. Con voz firme le ofreció ayuda y le explicó que debía comer algo del lugar para evitar desvanecerse por completo. Luego la guió hacia un puente que era el acceso a una casa de baños y le advirtió que no debía respirar o sería descubierta como humana. Es allí donde una de las criaturas se queda mirándola fijamente. Esa es un ser con una máscara y de una apariencia sombría. Sin embargo, justo antes de llegar, un sapo los interrumpe, llamando a Haku, sorprendiendo a Chihiro, y un sobresalto que hizo que inhalara profundamente, revelando su naturaleza. Rápido de reflejos, Haku la sacó del aprieto y prometió distraer a los demás. Antes de despedirse, le indicó que buscara trabajo donde Kamashi, el encargado de la caldera, ya que sin un empleo, Yubaba, la temida hechicera que rige ese mundo, podría convertirla en un animal. Antes de marcharse, le aseguró que era su amigo y que no estaba sola. Chihiro llegó a
hasta la caldera donde encontró a Kamashi, quien sin rodeos se negó a darle trabajo, argumentando que ya tenía suficiente personal. Allí vio unas pequeñas criaturas cargando carbón hacia la caldera, y al notar que una quedó atrapada bajo una pieza, Chihiro no dudó en ayudarla, terminando su trabajo y llevando el carbón hasta la caldera. Las criaturas protestaron y Kamashi, algo molesto, le advirtió que no debía intervenir, ya que rompería el hechizo. A pesar de ello, la niña insistió en buscar empleo. En ese momento llega Lin, una trabajadora del lugar trayendo comida. Al notar la presencia de Chihiro, Kamashi improvisó, diciendo que era su nieta, y pidió a Lin que la llevara con Yubaba para que le diera un trabajo. Antes de irse, Chihiro le agradece a Kamashi por su ayuda. Con regaños y esquivando al personal, Lin la condujo hasta la hechicera Yubaba. Yubaba, imponente y severa, utilizó su magia para acercar a Chihiro y silenciarla, tachándola de débil y poco útil por su apariencia frágil. Yubaba explica a Chihiro que en realidad el lugar es un baño público al que van a descansar 8 millones de dioses, cifra metafórica del sintoísmo y folclore japonés para referirse al infinito en un mundo sobrenatural. Le recriminó que sus padres habían robado comida de sus invitados y que por ello habían sido convertidos en cerdos. A pesar de las burlas y amenazas, Chihiro se armó de valor y pidió un trabajo. La bruja la califica de consentida y torpe. Entre risas sardónicas se siente tentada a darle las tareas más difíciles y desagradables. Es en ello que el bebé de Yubaba despierta por el alboroto y comienza a llorar. Acorralada, la bruja, por no querer que su pequeño se despierte más, acepta. Chihiro firmó un contrato y como prueba del dominio de Yubaba, le robó parte de su nombre, renombrándola Zen. Poco después, Haku apareció para escoltarla y explicarle sus nuevas responsabilidades. Este le pide que se refiera a él como Amo Haku, lo cual desconcierta un poco a Chihiro. Finalmente llegan donde Lin y le asignan a trabajar con ella, quien le indicó que debía lavar su uniforme y descansar. La noche transcurrió lentamente y al amanecer Haku volvió a buscarla, la llevó al puente y prometió llevarla a ver a sus padres. En el camino, Zen encontró nuevamente a la misma figura sombría con una máscara que la observaba en silencio. Haku la lleva hasta un corral donde sus padres, ahora convertidos en cerdos, no mostraban señales de reconocerla. Devastada, intentó hablarles, pero ellos no respondieron. Haku la consoló mientras ella rompía en llanto. Antes de partir, el joven le da un poco de comida, le entrega su ropa y la nota de despedida que le dieron sus amigos con su nombre, recordándole que si lo olvidaba, jamás podría regresar a su casa. Entre lágrimas, entendió que debía seguir adelante en este extraño y desafiante mundo. Chihiro, al inicio de su viaje, es una niña atrapada entre la comodidad de su vida anterior y el abismo de lo desconocido. La vemos en el asiento trasero del auto, encorvada, desanimada, sujetando un ramo de flores que representa lo último que queda de su vida familiar, social y emocionalmente segura. Está dejando atrás todo lo que conoce y esa vulnerabilidad es el marco perfecto para entender quién es y cómo se comporta. Desde la psicología, este punto de partida tiene mucho sentido. Los niños como Chihiro que han crecido en entornos protegidos desarrollan un apego a las rutinas, a los lugares y a las personas familiares. Su resistencia al cambio no es más que un reflejo del miedo a lo incierto. Cuando entra al mundo espiritual, este miedo se amplifica. Está completamente despojada de normas y estructuras de su realidad. Piensa en esto. Para una niña que nunca ha salido de su zona de confort, este mundo es una metáfora de su inseguridad más profunda. La psicología ambiental lo explica bien. Los entornos desconocidos generan respuestas de estrés porque el cerebro humano busca constantemente señales de seguridad o peligro. En el mundo espiritual, esas señales están distorsionadas, llenas de criaturas extrañas y reglas incomprensibles. Y aquí entra algo fascinante. Chihiro no está sola, reaccionando como cualquier niño lo haría en esta situación. Está mostrando cómo la transición hacia la autonomía se desarrolla cuando el apoyo externo desaparece. Según Vygotsky, el aprendizaje y el desarrollo personal ocurren en la zona de desarrollo próximo. Es decir, en ese espacio donde no puedes lograr algo por ti mismo, pero puedes hacerlo con la ayuda adecuada. En este caso, personajes como Haku, Kamashi y Lin actúan como figuras de guía que muestran cómo moverse en este nuevo entorno. Lo que hace que Chihiro sea tan humana es que no inicia su viaje siendo valiente o excepcionalmente inteligente. Es, en esencia, una niña asustada que representa nuestra vulnerabilidad ante el cambio. Desde el punto de vista del condicionamiento operante, cada pequeña victoria que consigue, lograr trabajo en la casa
casa de baños, tener como meta recuperar la identidad de sus padres, refuerza sentido de competencia y control. Es un proceso gradual, un recordatorio de que el crecimiento real no ocurre en un instante heroico, sino en la acumulación de pequeñas decisiones y acciones. La noche cae y con ello comienzan las arduas tareas de Chihiro, quien se encuentra limpiando pisos. Mientras trabaja, ve bajo la lluvia a la misma criatura del puente, quien es un sin rostro y compadecida le deja la puerta abierta para que se refugie. Más tarde, Zen y Lin reciben la orden de limpiar la tina más sucia y Lin envía a Chihiro a buscar jabón de hierbas. Al buscar el jabón, el capataz se niega a dárselo. Sin embargo, en un descuido, el sin rostro aparece y le lanza el jabón que necesita. Más tarde, la misma figura vuelve a aparecer, pero esta vez con más jabones que se los ofrece. Sin embargo, Chihiro lo rechaza educadamente. En ese momento, una figura nauseabunda empieza a deambular por la ciudad rumbo a los baños. Yubaba aprovecha la oportunidad y encarga a Zen la tarea de llevar al cliente a la tina más grande. A pesar de su repugnante olor, nadie puede protestar. Chihiro lo guía al baño y a pesar de caer el agua, el cliente sigue inmundo. La joven, decidida a ayudar, utiliza un jabón perfumado que tenía. El agua llega y de pronto se percata de un extraño objeto incrustado en el pecho de la criatura. Yubaba reúne al personal intuyendo que no se trata de un cliente común. Ordena a todos que ayuden y tirando de una cuerda atada al objeto logran sacar una avalancha de basura, bicicletas, toboganes y más. Finalmente, el cliente agradece y le entrega un objeto comestible a Chihiro como recompensa. Después de ello, se marcha y se da cuenta de que es una especie de dragón. Yubaba corre hacia Zen y le agradeció diciendo que ayudaron al dios del río y que gracias a ella ha ganado una fortuna. La identidad es una pregunta que nos remueve por dentro. ¿Quién soy realmente? No es algo que simplemente encuentras en un momento de iluminación mística. Es más bien un proceso, un viaje de desafíos. Y sí, el viaje de Chihiro es un viaje. Captura esto de una forma que te deja reflexionando mucho después de que los créditos acaben. Primero hablaremos de psicología. Erik Erikson, un psicoanalista alemán estadounidense, fue quien propuso su teoría del desarrollo psicosocial del individuo. Decía que nuestra vida está dividida en etapas y cada una tiene su propio dilema. Esas etapas del desarrollo humano se componen de 8 etapas psicosociales, cada una con sus propios desafíos. Chihiro al inicio de la película se encuentra en la etapa industria versus inferioridad, típica de la niñez media donde el individuo busca competencia y habilidades. A lo largo de su travesía en el mundo espiritual, Chihiro enfrenta múltiples desafíos que le permiten desarrollar confianza en sus capacidades, superando sentimientos de inferioridad. Este proceso es evidente cuando asume responsabilidades en la casa de baños y se enfrenta a las figuras autoritarias como Yubaba. Sin embargo, al quitarle parte de su nombre y condenarla allí, le niega continuar resolviendo más etapas como la de la adolescencia. Pues aquí, la gran pregunta es: ¿quién soy? ¿Voy a construir una identidad sólida o voy a quedarme atrapado en la confusión de roles? Básicamente es en ese momento en el que decides si te conviertes en el héroe de tu propia historia o si dejas que otros dicten quién debe ser. Y aquí Chihiro, al cruzar el mundo espiritual, pierde su nombre y se convierte en Zen. Parece un detalle pequeño, pero es una crisis de identidad en toda regla. Para Yubaba, arrebatarle su nombre es como quitarle el control de su vida, dejándola vulnerable, confundida, una sombra degenera. Pero Erikson no fue el único en hablar de la identidad. Décadas después, James Marcia, un psicólogo canadiense, tomó las ideas de Erikson y dijo: ok, construir una identidad sólida requiere de dos cosas clave: explorar quién eres y comprometerte con lo que descubres. Marcia planteó que no basta con preguntarte quién eres, tienes que probar, experimentar, incluso fallar y luego decidir quién quieres ser. Y eso, mi queridísimo amigo, es exactamente lo que hace Chihiro. Al principio está aterrada, perdida, pero poco a poco empieza a descubrir de lo que es capaz. Es valiente, puede adaptarse, cuidar a otros y tomar decisiones importantes. Cada acto, cada paso que da no solo la acerca a recuperar su nombre, sino también construir su verdadera identidad y reforzar su autoconcepto, que ahora es negativo. Durante la madrugada, Chihiro y Lin disfrutan un poco de comida en el balcón de su habitación mientras conversan. Ella le cuenta sobre un sueño de tomar el tren y abandonar los baños. Por otro lado, el sin rostro encuentra a la rana del inicio, la
atrae con oro y la devora. Después aparece otro personal del baño y el sin rostro con la voz de la rana pide llamar a todos para que la atiendan, ya que tiene mucho oro para gastar. Por otro lado, Chihiro experimenta una pesadilla en la que intenta dar el extraño objeto que le dio el dios del río a sus padres, pero no puede distinguirlos entre los cerdos. Cuando despierta, descubre que todos ya están de pie. Corre hacia el salón y descubre a todos alborotados. Lin le cuenta que hay un nuevo cliente repartiendo oro y exigiendo comida. Chihiro, al entender que se trata del sin rostro, decide buscar a Kamashi. Lin le advierte que está de mal humor, ya que lo despertaron muy temprano. En el camino ve a un dragón herido huyendo de lo que parece ser aves de papel que lo atacan. Al acercarse, comprende que es Haku en peligro. Chihiro lo ayuda, pero tras un momento de recuperarse, este sube hasta la torre donde mora Yubaba. Zen, decidida a ayudar a Haku, corre. Ella se topa con el sin rostro que estaba siendo adulado por el personal de los baños. Este le ofrece oro a Chihiro, pero ella lo rechaza y le dice que no lo necesita. Es en ello que el sin rostro, decepcionado, empieza a devorar a parte del personal. Finalmente llega hasta la torre donde está Yubaba, pero primero se encuentra con una habitación que parece ser la de un niño. Entre las cortinas observa a la bruja conversando y le dicen que hay un sin rostro que está causando alboroto. Asimismo, pide que se deshagan de Haku, ya que no le sirve ahora. Cuando la bruja se va, el bebé de Yubaba no la deja salir si es que no juega con ella, incluso la amenaza con romperle el brazo. Chihiro, amenazándolo con la sangre que tenía en sus manos y diciendo que podría enfermarse, amenaza al bebé. Este la suelta. Chihiro corre hasta Haku e intenta ayudarlo. Es en ese momento que uno de las aves de papel que atacaba a Haku se transforma. Es Zeniba, la hermana gemela de Yubaba. Con un par de movimientos transforma al bebé en un ratón, al pájaro en un ave pequeña y las cabezas en el bebé. Zeniba le explica que el dragón es un ladrón y le dice que Haku pronto morirá, pues el sello estaba protegido por un hechizo. Con un movimiento rápido, Haku rompe el pájaro de papel y la bruja desaparece. Malherido, con el último de sus fuerzas, lleva a Chihiro donde Kamashi. Este le explica que Haku está herido por un hechizo y que no hay nada que él pueda hacer. Es en ello que a Zen se le ocurre ofrecerle lo que le dio el dios del río, un pastel de hierbas, que provoca que Haku expulse el sello robado junto con un extraño bicho. Zen corre rápidamente hacia este y destruye a la criatura. Kamashi explica que el sello pertenece a Zeniba. Entonces, Chihiro decide devolver el sello para ayudar a Haku. Pese a los peligros, Kamashi le entrega boletos para el tren que la llevará al pantano de Zeniba. Antes de partir, va donde Yubaba, quien la estaba buscando para detener al sin rostro. Ella mira al ratón en su hombro y le dice que es una criatura desagradable. La bruja le ordena a Chihiro enfrentarse al sin rostro, quien intenta acercarse a ella. Zen le ofrece el pastel de hierbas, lo que provoca que vomite todo lo que había ingerido, incluido las personas que se había tragado. Zen atrae al sin rostro fuera de los baños. Chihiro, ayudada por Lin, llega hasta la estación del tren en un bote. El tema del trabajo es clave porque no solo funciona como una obligación en este mundo, sino como el motor que impulsa la transformación de Chihiro. Desde el momento en que Yubaba le dice que debe trabajar para existir, el trabajo se convierte en un eje de supervivencia y desarrollo. Aquí, desde una perspectiva psicológica, entra el concepto de resiliencia. La resiliencia, según autores como Boris Cyrulnik, es la capacidad de enfrentar adversidad y no solo superarla, sino aprender de ella. Chihiro comienza asustada, sin confianza en sí misma, pero cada tarea que le asignan lo obliga a salir de su zona de confort, desde limpiar el baño más sucio hasta enfrentarse a las demandas de los clientes. Cada pequeño logro fortalece su autoeficacia, que Bandura define como la creencia en la capacidad de cumplir con las metas. El trabajo también simboliza un rito del paso hacia la adultez. En este mundo no hay espacio para la infancia despreocupada. Si no trabajas, literalmente dejas de ser un humano. Y sí, esto puede interpretarse como una crítica al sistema capitalista, un mundo que exige productividad constante. Pero para Chihiro ese entorno es un entorno psicológico. Aprender a trabajar no solo le da un propósito, sino que transforma su percepción de sí misma. Pasa de ser una niña mimada y temerosa a alguien que enfrenta retos con determinación y responsabilidad. Ahora, cuando llega el momento de limpiar al dios del río, esa tarea representa algo más que un simple trabajo. Es el punto culminante de su aprendizaje. El dios, cubierto de basura y desechos humanos, es una metáfora de la contaminación que la avaricia y el descuido traen al mundo.
Al limpiarlo, Chihiro no solo está realizando un acto físico, está enfrentándose a un problema mucho más profundo, tanto literal como simbólicamente. Según Carl Jung, podríamos verlo como un arquetipo. El acto de purificar simboliza limpiar su propia psique, liberándose del miedo y la inseguridad que la retenían. Y finalmente aquí entra el sin rostro, el contraste perfecto. Mientras todos en la casa de baño se mueven por el oro que les ofrece, una metáfora clara del materialismo y el hedonismo adulto, Chihiro lo rechaza sin dudar. Y no porque tenga una moralidad avanzada, sino porque simplemente no entiende el valor del dinero. En su desarrollo cognitivo aún no está internalizada la abstracción del oro como un símbolo de poder y riqueza. Para ella, las relaciones humanas y los valores familiares tienen más peso que cualquier cosa material. Esto podría explicarse desde Bronfenbrenner. El microsistema que moldeó a Chihiro, sus padres antes de ser cerdos, le inculcó valores basados en la conexión emocional más que en lo material. El sin rostro la acompaña junto con el ratón y el ave donde se niva, cruzando paisajes mágicos hasta que cae la noche. En paralelo, Haku despierta y preocupado busca explicaciones donde Gamashi sobre el paradero de Chihiro. Haku va donde Yubaba, quien estaba ordenando cocinar a los padres de Chihiro ya que ella había huido. Sin embargo, él interviene y le señala que parece que la bruja ha perdido algo muy preciado para ella. Después de reflexionar, Yubaba se da cuenta de que su bebé ha desaparecido. Enojada, le exige respuestas y Haku le revela que el bebé está donde se niva. Él se ofrece a recuperarlo, pero a cambio pide que libere a los padres de Chihiro. Finalmente, Chihiro y sus acompañantes llegan al pantano y guiados por una lámpara encuentran la casa de Zeniba, quien los recibe amablemente. Zen devuelve el sello y se disculpa porque Haku lo haya robado. La bruja les explica que no puede ayudarlos debido a las reglas entre hermanas. Sin embargo, como ayuda, le dice a Zen: nada puede olvidarse aunque no puedas recordarlo. Durante su estancia, Zeniba les enseña a bordar y le regala a Chihiro un sujetacabellos que la protegerá. Con un estruendo en el aire, Haku aparece transformado en un dragón para llevarlos de vuelta donde Yubaba. El sin rostro decide quedarse con Zeniba. Antes de partir, Chihiro le revela su nombre y Zeniba, con un cálido abrazo, le dice que es hermoso. Ya en el aire, nuestra protagonista recuerda que su madre le contó una vez que se cayó al río. Le dice a Haku que su verdadero nombre es Kohaku. Este lo recuerda y se transforma nuevamente en un humano. Mientras caían en el aire, Haku le dice que su nombre completo es Mihayami Kohaku Nushi. Finalmente, ambos, tomados de la mano, llegan de regreso donde Yubaba. El bebé sorprende a su madre y al estar de pie por sí solo, le dice a Yubaba que disfrutó su tiempo con Zeniba. Además, le advierte que si alguna vez hace llorar a Chihiro, él nunca la querrá de nuevo. Chihiro cruza el puente y se enfrenta a la última prueba de Yubaba: identificar a sus padres entre el grupo de los cerdos. Confiando en su intuición y en todo lo que ha aprendido, Chihiro logra superar la prueba adivinando que sus padres no están allí. Es allí cuando se rompe el último lazo que la mantenía atado al mundo espiritual. Habiendo cumplido su misión, Chihiro se despide de Haku y este le pide que se vaya y no mire hacia atrás, prometiendo no olvidar las lecciones aprendidas. Finalmente regresa al mundo humano donde encuentra a sus padres, quienes no recuerdan nada de lo que sucedió. Juntos continúan su viaje hacia su nueva casa, mientras Chihiro, ahora más fuerte y madura, enfrenta su nueva vida con confianza. El momento en el que Chihiro decide ir al encuentro de Zeniba para salvar a Haku marca otro hito importante en su viaje. Pero esta vez no está sola, lleva consigo un grupo curioso: un ratón que antes era un bebé mimado, un pájaro que casi ni vuela y el sin rostro que pasa de ser una criatura devoradora del personal a un acompañante tranquilo. Es una especie de desfile de inadaptados que por alguna razón funciona. Y aquí ya no vemos a la Chihiro asustada que conocimos al principio. Ahora, cuando el mundo la reta, ella responde. El bebé de Yubaba es un caso interesante. Antes lo vimos como una figura grotesca encerrado en una habitación lujosa y gigantesca, pero aterrorizado por lo que hay afuera. Yubaba lo ha criado en un ambiente de sobreprotección absoluta, donde el miedo al mundo exterior es el hilo conductor. Este es un ejemplo clarísimo de cómo las creencias de los padres moldean la percepción de los hijos. John Bowlby lo explicaría perfectamente. Cuando una figura de apego como Yubaba alimenta una narrativa de que el mundo es peligroso, el niño desarrolla
desarrolla un apego inseguro, es decir, una duda de su capacidad para manejar la realidad fuera del nido. Pero lo interesante es cómo el bebé cambia al ser reducido literalmente a un ratón. Sin la burbuja de su madre y con Chihiro como guía, empieza a explorar, a mirar el mundo desde otra perspectiva. Es un recordatorio de que a veces los cambios más significativos suceden cuando nos enfrentamos a lo desconocido, incluso si eso significa ser transformados en algo completamente diferente. El tren es probablemente una de las escenas más simbólicas de la película. Es un viaje a lo incierto, un movimiento silencioso hacia lo desconocido. Chihiro, que al principio no quería entrar en el túnel, ahora aborda un tren sin mirar atrás. Este cambio es fascinante desde la psicología. Albert Bandura lo llamaría un incremento en su autoeficacia. Ha pasado de dudar de sí misma y creer que puede enfrentar lo que venga. Y eso, pues, paso a paso. Este tren es eso, un trayecto hacia lo imprevisible, un reflejo del crecimiento personal que ocurre cuando dejamos de resistirnos al cambio y lo aceptamos como parte del viaje. La parada final nos lleva a Zeniba, quien resulta ser todo lo contrario a lo que imaginábamos. Nos la habían pintado como una bruja terrible, pero en realidad era una figura amable, casi maternal. Aquí entra el concepto de disonancia cognitiva. Nuestras expectativas chocan con la realidad y eso nos obliga a ajustar nuestra percepción. Zeniba no solo ayuda a Chihiro, también le da un espacio seguro para respirar, reflexionar y de alguna forma cerrar un ciclo emocional. Pero todo esto culmina en el momento más poderoso, cuando Chihiro debe identificar a sus padres entre los cerdos. Este desafío no es solo un test, es el clímax emocional de su viaje. Al principio Chihiro dependía completamente de ellos, ahora se enfrenta a la posibilidad de estar sola y este proceso demuestra que ha crecido. Carl Jung hablaría de la individuación, ese momento en el que nos convertimos en una versión más completa y auténtica de nosotros mismos. Al elegir correctamente, Chihiro no solo libera a sus padres, se libera a sí mismo del miedo que la paralizaba. Y ahí está la verdadera magia de la película. Chihiro no necesita ser una heroína espectacular, lo que la hace especial es que poco a poco aprende a ser valiente, empática y a confiar en sus propias decisiones. Su viaje nos enseña que no hay crecimiento sin incertidumbre, que los mayores retos pueden llegar en formas inesperadas y que a veces todo lo que necesitamos para seguir adelante es un pastel de hierbas y un poco de coraje. Así que si alguna vez sientes que la vida te lanza retos que no esperabas, recuerda a Chihiro y su desfile de amigos extraños, porque al final no importa cuán incierto sea el camino, siempre hay una estación donde puedes bajarte, respirar y darte cuenta de que has llegado más lejos de lo que imaginabas.